Está con nosotros el abogado académico René Ramírez Benítez para, como siempre, explicarnos cosas. Bienvenido, René. Muy buenos días, Viri y Gastón. Qué gusto estar aquí en esta mañana. Oye, para entender, perdón, Viri, adelante. El día de ayer sale la votación con respecto a la licencia del gobernador Mauricio Vila de que si quiere ser candidato al Senado de la República por vía plurinominal debe de pedir licencia como gobernador. ¿Cómo funcionan estas reglas que se le ponen a las candidaturas? Claro, y me parece muy importante, qué bueno que lo estamos discutiendo, porque vi mucha desinformación respecto a lo que sucedió realmente con este asunto, ¿no? Pues hay que recordar que lo único que sucedió es lo que realmente estás mencionando. Se hizo un análisis, pues, de esos requisitos, ¿no? Para poder acceder a ciertos cargos. En este caso, pues es un cargo por la vía de representación proporcional, o sea, una candidatura plurinominal, pues cuyo objeto pues es que a través de una votación indirecta, o sea, a través del número de votación que saque un partido político, claro, en ese lugar determinado, pues estará de acuerdo a una fórmula matemática, unas listas también, pues será cuántas personas de esa lista lleguen dependiendo de la proporcionalidad de la cantidad de votos. Así lo señala Eso tal cual. Eso significa ser plurinominal. Exactamente, así tal cual lo establece la Constitución. No tiene necesidad de hacer campaña, ¿no? Pues relativamente no. El partido es por resultados del partido, ¿no? Exactamente, y recordemos que esta figura es súper importante porque lo que intenta mantener es un equilibrio de las representaciones. No significa que no hagan nada o que no estén haciendo campaña, sino que justamente son resultado de mantener un balance de representación en los órganos, sobre todo legislativos, ¿no? En este asunto me parece muy importante. Lo único que se determinó era lo que establece la Constitución como requisito para llegar a ser senador de la República. Y aquí lo importante, para empezar, yo no estoy de acuerdo con la sentencia, ahorita voy a expresar mis motivos, pero aquí lo único que se determinó pues era unas cuestiones que la Constitución no establece. Si bien es cierto que la Constitución marca justamente que para ser senador o diputado, bueno, más bien diputado y senador del Congreso de la Unión, no puede ser ejecutivo estatal. O sea, no puede ser gobernador. Exactamente. En general en todo el país. Pero lo establece la Constitución cuando quieres ser candidato como requisito para los directos. O sea, cuando vas a estar tú en la fórmula. Por voto. Exactamente, por voto. De que tachen tu nombre en la boleta. Exactamente. Aquí la discusión era ¿y qué sucedía con aquellos que no iban a encontrarse en la votación directa? Existió un precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral que permitía que los ejecutivos estatales no tenían que separarse del cargo. Pero llega un nuevo precedente hace aproximadamente un mes, que ustedes recordarán. De Morelos. Exactamente, del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que justamente se impugna su candidatura como diputado en ese asunto plurinominal de su estado. Ahora, lo que resuelve aquí cambia la jugada o cambia el precedente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hay que informar, es la máxima autoridad electoral de nuestro país, determina, ¿sabes qué? Vamos a modificar ese precedente. Basado en dos cuestiones. Uno, la confianza legítima y dos, el uso de la fuerza. Explico brevemente. Cuando eres gobernador de una entidad federativa, tú tienes a tu mando la fuerza pública de esa entidad. Sí. Y la Constitución establece ese principio de fuerza pública por un tema de equidad de la contienda. O sea, recordemos que las personas candidatas deben estar en igualdad de condiciones, ¿no? Pero si tú tienes el uso de la fuerza pública, pues evidentemente no habrá una igualdad de condiciones para las personas contendientes. Okay. Entonces, en el asunto, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, lo que estableció es, él es gobernador y él tiene el uso de la fuerza pública en su entidad, lo que genera una desigualdad de condiciones de equidad de la contienda, y por tanto, pues sí se le ordenaría, que si bien es cierto la Constitución no lo exige, pero sí se le ordena por principio de equidad de la contienda, el principio de legalidad, que pues un paso atrás de ser ejecutivo estatal, ¿no? Cuando llega el asunto de nuestro gobernador, justamente lo que se resuelve es si se va a seguir el precedente o no se va a seguir. Esa era la discusión, claro. Porque si bien es cierto... En el caso del gobernador de Mauricio Vila, llega tarde además todo este asunto, ¿no? Ya habían pasado los tiempos, o sea... Y hay varias irregularidades que hay que notar del expediente, que eso fue lo importante en este asunto. Número uno, y me parece que
Aquí hay que analizar lo que muy bien establece la magistrada Yanino Talora, que es una de las magistradas que conforma la Sala Superior del Tribunal Electoral, que establece, a ver, para que tú puedas impugnar, que en este caso recordemos que por qué llega este asunto de nuestro gobernador a la Sala Superior, es porque un ciudadano señaló que se habían violado sus derechos político-electorales, ¿no? Y establecer, bueno, ¿en qué sentido vulneran tus derechos político-electorales una fórmula plurinominal del Senado? Y ahí lo que establece en este asunto del gobernador Mauricio Vila, o sea, lo que establece la magistrada Yanino Talora es que, a ver, en ningún momento un plurinominal vulneraría el derecho al voto, ¿no? Porque aún así tú puedes ejercer tu voto. Entonces, por ahí la magistrada señaló, yo no veo por qué tengamos que resolver un asunto de violación de derechos político-electorales, de cajón. Y otra cuestión más importante, el que impugna el registro de lista era del Estado de México. Sí, ni siquiera era un ciudadano yucateco. Sí, entonces, más aún, lo que señala la magistrada Yanino Talora, no le asiste el interés jurídico para impugnar la candidatura. Claro. Entonces, pues bueno, es más, y yo también estaría de acuerdo en ese criterio, pues ni siquiera habría que estudiar el fondo del asunto, porque para empezar, la manera en que llega el asunto a la Sala Superior, pues no se le ve un interés jurídico de la persona recurrente, claro, del que acude a ese juicio. Entonces, pues bueno, desafortunadamente, por mayoría de 3 votos, hay que recordar que hay como 2 bloques más o menos en la Sala Superior. El bloque que está con la nueva magistrada presidenta, la magistrada Soto, y pues bueno, la minoría que está el magistrado Reyes Mondragón y la magistrada Yanino Talora, ¿no? Entonces, pues al ser este proyecto era un proyecto de sentencia de la magistrada presidenta, y pues bueno, ese bloque vota mayoritariamente y votan ese proyecto desafortunadamente. Me parece que aquí el tema justamente central, yo creo que era lo que señalaba el magistrado Reyes Mondragón, que pues es un principio de confianza, pues no veo que aquí en ese asunto se vulnere, y pues de hecho incluso él proponía, ¿saben qué? Incluso si votamos a favor de esto, ¿cómo se va a hacer efectivo, no? Si ya estamos incluso dentro... Ya estamos en los tiempos, ¿no? En los tiempos. Entonces, justamente lo que el magistrado señalaba que era materialmente imposible poder aprobar un proyecto así, pero pues bueno... faltan como 14 minutos para las elecciones, o sea... Sí, pero bueno, el resultado es claro. Se ordena a través. El gobernador tiene que tomar una decisión y le dan un plazo, ¿no? Le dicen, tienes 10 días para decidir por uno o por el otro, ¿no? Y además son días naturales, o sea, en materia electoral, recordemos que no hay días inhábiles, por lo mismo te vas de correr. Por lo mismo de que hay plazos constitucionales, pues tiene que seguirse, ¿no? Y justamente, pues bueno, hasta este momento me parece muy acertada la decisión del Ejecutivo Estatal de, a ver, una sentencia cuando adquiere validez jurídica, cuando se notifica a las partes. Claro. Que ayer él dijo que iba a esperar su notificación y hacerlo conducente. Exactamente, si bien es cierto, se discute en una sesión pública, fue un hecho notorio de todos los medios de comunicación. Lo cierto es que una decisión jurídica toma validez al momento de notificación a las partes. Pues bueno, yo creo que aquí lo que hay que señalar es que aquí tiene 2 opciones. Una, o continúa como ejecutivo estatal, ¿no? Sin embargo, al hacer eso... perdería su candidatura como senador. Al hacer eso, el órgano electoral, que sería el consejo, en este caso de línea a nivel local, pues tendría que estudiar si cuenta con los requisitos en su momento para continuar en el cargo, o para aspirar más bien al cargo de senaduría, por la vía plurinominal. O la segunda opción es pedir licencia hasta entonces, pues bueno, poder contender por estas listas de la vía plurinominal. A grandes rasgos, pues esto fue la decisión el día de ayer. Sí. Interesante e importante para el Estado, ¿no? Sí, totalmente. Digo, me parece aquí que pues es un tema que sobre todo yo creo que habría que analizar muy bien pues los requisitos de todas las personas que acuden a ciertos cargos, y cuando los requisitos pues no los establece la ley, me parece innecesario tener que acudir a un órgano jurisdiccional para resolver algo que pues no tiene materia, ¿no? Oye, sí. René, una duda. En dado caso de que, por ejemplo, el gobernador decida pedir licencia, ¿esto ya es hasta el final de su sexenio, hasta que pasen las elecciones, regresa, no regresa? O sea, ¿cómo funcionan esos tiempos? Efectivamente. Recordemos que justamente y hay que aclarar algo, los proyectos de sentencia normalmente se hacen públicos, no se hizo público, e incluso supimos que se enlistó el mero día, ¿no? Y además, pues bueno, aquí el tema es que de acuerdo a la discusión que se da, realmente la licencia ya sería
por lo que resta, ¿no? O sea, ya no Lo pudiera... que resta de su sexenio. Justamente porque si hablamos de los requisitos, ya no pudiera, recordemos que incluso hay precedentes de que no importa que ella haya tomado posesión del cargo, si no hay un requisito se puede revocar. Entonces aquí desafortunadamente ya estaríamos en una circunstancia en donde ya sería pues ya por lo que resta de este periodo constitucional. Entendido. René, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias Son a temas usted. importantes para todos nosotros que vivimos acá. Así es. Y aparentemente para alguien en el Estado de México. Sí, bueno, y a una persona en el Estado Hay de México. un ser humano. Exacto. René, te agradecemos muchísimo la explicación. Al contrario. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Redes sociales, Facebook, Instagram como René Ramírez Benítez. René Ramírez Benítez, así lo encuentra.